Bienvenidos a Global, mi nombre es José Jiménez y quiero darte la bienvenida el día de hoy. Seré tu anfitrión y primero quiero agradecerte si te estás conectando hoy por primera vez. Pero a ti que tienes tiempo conectándote junto a nosotros también quiero darte la bienvenida, porque hoy va a ser un día extraordinario. Día a día buscamos las maneras de conectarnos contigo. Queremos que seas el primero en recibir actualizaciones, que puedas recibir notificaciones y que juntos podamos crecer. ¿Cómo lo puedes hacer? Siguiendo nuestras redes sociales, siguiendo nuestra página web. Allí encontrarás muchísima información y también activa las campanitas, activas las notificaciones y así vas a poder recibir todo lo que preparamos para que podamos avanzar juntos en este caminar de fe. Queremos que sepas que tú eres nuestra prioridad, por eso tenemos un equipo de anfitriones que van a atender tus inquietudes, van a mostrar los próximos pasos para ti, porque queremos que vayas y avances en tu caminar de fe. Así que si tienes algunas preguntas, si quieres saber cuáles son los próximos pasos, puedes allí por el chat escribir y nuestros anfitriones te atenderán con todo gusto y te mostrarán cuál es ese próximo paso mejor para ti, porque juntos crecemos mejor. Y si te estás preguntando si esto es todo lo que tenemos, la respuesta es no. Hemos preparado recursos para toda la familia. ¿En dónde? En nuestra página web. Allí tenemos recursos para los más pequeños, para los adolescentes, porque creemos que tu familia importa, tú nos importas. Y por eso queremos proporcionarte todos los recursos para que juntos podamos crecer en la fe. En el último año, en estos últimos meses, hemos pasado por circunstancias y la incertidumbre ha reinado. Seguramente te has sentido de una forma. Algunos de ustedes perdieron la esperanza. Algunos de nosotros perdimos la esperanza. Pero siempre es bueno recordar en dónde vamos a anclar nuestra esperanza. Por eso hemos diseñado esta serie de 2 partes y durante estos 2 próximos domingos vamos a estar hablando de eso. ¿De qué hablaremos específicamente? ¿Dónde vamos a anclar nuestra esperanza? Porque nuestra esperanza no puede estar anclada a algunos acontecimientos, no puede estar anclada a las circunstancias, no está anclada a un libro, está anclada a un evento. Si quieres saber de qué se trata, no te pierdas ni un instante de esta serie. Y puedes también anclar tu esperanza, pero también compartir tu esperanza con otras personas. Así que prepárate para recibir lo mejor de esta serie que tenemos para ti llamada Pascua. Si ya estás listo, entonces ponte cómodo, busca para que tomes anotación y que no se convierta esto en solamente una palabra que escuches, sino que tú puedas tomar nota y convertirla en acción. Queremos acompañarte a que la fe sea algo práctico para ti. Así que dispón tu corazón y no te pierdas nada de esta enseñanza. Hola, qué bueno que estás en una oportunidad más conectado a este servicio online de Global Ministries. Nos sentimos tan felices de que vamos a entrar en 2 semanas a celebrar la Pascua, o como le llaman en muchos países de América Latina, el Domingo de Resurrección. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la fecha que marca el nacimiento real del cristianismo. Cuando Jesús murió, el cristianismo se acabó. Pero cuando Él resucita, entonces allí nace nuestra verdadera fe en su resurrección. Y quiero hablar acerca de paradojas que hay en la vida de los creyentes. Y una de las cosas más objetables, irracionales y fáciles de criticar acerca de nuestra fe es que nos dirigimos a Dios cuando suceden cosas malas, creyendo que Él podría haber evitado que ocurrieran en primer lugar. ¿Acaso si es Dios,
no pudo haber evitado que ocurriera esto que es tan doloroso para ti. Al mismo tiempo, no hemos tenido más remedio que acercarnos a Él en los momentos cuando las cosas malas ocurren, porque ¿a dónde más podríamos ir? O tal vez te encuentres pidiéndole a Dios que consuele a otra persona después de una pérdida o después de una situación tan difícil que ha acontecido. Y es que las pérdidas son muy dolorosas. Pero cuando alguien pierde a un familiar, cuando alguien pierde a un hijo, cuando alguien pierde a un padre o una madre, se pregunta: Dios, ¿no pudiste haber evitado que esto ocurriera? O quizá le reclama y le dice: ¿por qué no lo hiciste? Ahora, eso hace que pareciera que estemos locos, ¿no? ¿O acaso será que somos ingenuos? Si Dios pudo haberlo evitado y no lo evitó, entonces ¿por qué te acercas a Él después de la pérdida? Algunos dicen que sí, que somos ingenuos. Y para ustedes, esta puede ser la razón por la que finalmente renunciaron a la fe o se alejaron de la fe por completo. Y eso es comprensible. Hace unos años atrás, me tocó dar la dura noticia a una mamá que sus 2 hijas habían fallecido en un accidente de tránsito. Fue tan doloroso para mí, para mi familia, para toda la familia iglesia, pero más dolorosa para esta mamá, para este papá y para toda esta familia. Y recuerdo que una de las cosas que pensé es que si esta mujer y este hombre, estos padres no recuperaban su fe nuevamente, era comprensible porque el dolor era sumamente profundo. Ahora bien, a decir verdad, la fe que recuperaron cuando volvieron nuevamente a levantarse fue la fe en Dios. Cuando las personas pasan por momentos muy difíciles, lo que recuperan es la fe en Dios, no en las promesas o en las bendiciones de Dios, sino únicamente en Dios. De hecho, cuando la recuperan, son personas admirables porque su fe se vuelve una fe mucho más profunda. Y puede que tú conozcas a alguien así, o puede que estés esperando una recuperación en tu vida como esa. Y puede que te ayude a saber, ciertamente a mí me ayuda a saber, que los hombres y las mujeres que trajeron el mensaje de Jesús caminaron a través de situaciones similares. En otras palabras, situaciones donde ellos pasaron por pérdidas, pasaron por dolor, pero también situaciones donde mantuvieron su fe completamente en el Señor a través de valles similares, y eran valles llenos de lo que yo llamo actos aleatorios de violencia, sufrimientos innecesarios y oraciones sin respuestas. ¿Alguna vez has pasado por esto? Por situaciones que no esperabas, por situaciones casuales que dijiste, pero ya va, Dios, ¿acaso no pudiste controlarlo? O sufrimientos innecesarios, algo así como, hey, está bien que tenga dolor y que tenga aflicción en este mundo, pero ¿por qué tanto dolor? ¿Pero por qué tanto mal? Y en otros momentos, esos momentos donde oraste, donde pediste a Dios con lágrimas y no hubo aparentemente respuesta a tu oración. Sin embargo, de alguna manera, estos hombres que nos trajeron los evangelios a nosotros, que nos dejaron la historia de Jesús o el libro de los Hechos o las cartas que escribió Pablo o las que escribió Pedro o Juan, ellos siguieron creyendo y siguieron perseverando. Y vamos a mirar cómo en la vida de la iglesia temprana, en lo que se llama la iglesia primitiva, cuando la comida estaba a punto de llegar a ser escasa para la mayor parte del mundo dentro del Imperio Romano, la mayoría de la gente, a decir verdad, ya tenía hambre la mayor parte del tiempo antes de que vinieran las hambrunas. Así que cuando una hambruna golpeaba, la gente no solo comía menos. En muchas partes del mundo, literalmente, no había nada que comer. Y como descubrimos, la iglesia que había sido levantada en Antioquía, unos 13 años después de la resurrección de Jesucristo,
en lugar de volverse hacia adentro y pensar, hey, ya azotó una hambruna allí en el Mediterráneo, tenemos que ahora cuidar de nosotros. Esta iglesia, en vez de mirar sus propias necesidades, se detuvo a considerar quién se vería más afectado negativamente por esta hambruna y lo que podían hacer ellos al respecto. Y en un movimiento sin precedentes, porque no hay otro registro antes en la historia, comenzaron a recaudar fondos para un grupo de personas creyentes que ellos nunca habían conocido y que vivían en una parte del mundo que la mayoría de ellos nunca visitarían y cuya cultura no se parecía en nada a su propia cultura. Y esto es tan importante, ya que no tenía precedentes de nada de lo que la historia registra. Así que quiero darte un objeto visual para ayudarte a entender lo que te estoy diciendo y la magnitud de lo que ellos hicieron. Aquí tenemos el mapa de Israel en el tiempo de Jesús y aquí está Jerusalén. Y toda esta es la zona de Judea, Samaria, y para llegar a Galilea pues tomaba unos cuantos días de camino. Y esta es la Tierra Santa y estos gentiles que vivían entonces en Antioquía, seguidores de Jesús, se encontraban en una zona que ni siquiera en esta parte del mapa pueden verlo porque tenían que recorrer 501 kilómetros para llegar desde Jerusalén hasta Antioquía. Ahora, solo quiero que pienses, en ese momento no había automóviles, no habían aviones, y la mayoría de los viajes se hacían a pie a través de un desierto. Y en términos de viajes antiguos, estas dos ciudades, que eran una eternidad aparte de la otra, culturalmente hablando, también estaban en medio de mundos separados. Nunca antes en la historia registrada un grupo multicultural local había sentido responsabilidad por un grupo de personas con las cuales no tenían nada en común y de las cuales nunca habían conocido. ¿De dónde salió este comportamiento? ¿De dónde salió esta conducta políticamente incorrecta en aquel tiempo? Vino de su reconocimiento que Dios amó tanto al mundo que dio. Así que ellos dieron porque eso es lo que el amor requería de ellos, dar a aquellos que aunque estaban muy lejos y aunque no conocían, eran sus hermanos. Así que los creyentes de Antioquía estaban recolectando alimentos para ayudar a los creyentes en Jerusalén. Mientras tanto, en Jerusalén algo terrible, algo que parecía algo muy casual, aleatorio, innecesario y oscuro está ocurriendo. Era algo que dejaba a los seguidores de Jesús rascándose la cabeza y preguntándose, ¿dónde está Dios en medio de estos sufrimientos que vivimos? Y Lucas en Hechos 12:1 lo registra de esta manera. Fue durante ese tiempo. ¿A qué tiempo se refería? Esto ocurre aproximadamente 15 años después de la resurrección de Jesús. Y dice que el rey Herodes arrestó a algunos que pertenecían a la iglesia con la intención de torturarlos. Y habla de Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, que asesinó a los bebés después del nacimiento de Jesús allí en Belén. Y cuando dice arrestó a algunos, esos algunos que pretendía arrestar eran los apóstoles originales que habían sido testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Su primera víctima fue un objetivo de alto perfil y fue uno de los primeros apóstoles de Jesús. Nos dice el verso 2, hizo que Santiago, el hermano de Juan, fuera ejecutado con la espada. Así que lo decapitó. Y no está hablando aquí de Santiago, el hermano de Jesús, sino Santiago, el hermano de Juan. Y por eso es que la Biblia, cuando lees las escrituras, puedes saber que son reales. Porque no tratan de colocar distintos nombres para que no te confundas. Así que hay muchos Santiagos, hay muchos Juan, hay muchas Marías. Y por eso necesitamos aclararlo, ¿no? Y esto fue un golpe muy duro para los creyentes de Jerusalén y para los creyentes que se enteraron de la noticia. Y fue un golpe a la moral de los cristianos, pero hizo que Herodes ganara puntos políticos dentro de su circunscripción, que en este caso era Jerusalén.
Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a arrestar también a Pedro. Así que apresa al pez más grande, porque junto a Jesús, Pedro es la figura más importante de la historia en este momento. Y esto mantendría contento a los contribuyentes y tal vez sofocaría el sentimiento antirromano que tenían los judíos y que era usualmente más fuerte durante la temporada de la Pascua judía. Después de arrestarlo, lo puso en prisión. ¿A quién? A Pedro, entregándolo para ser custodiado por 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Así que fue custodiado por 4 soldados en todo momento. Y esto sucedió al comienzo de la semana de la Pascua. Herodes tenía la intención de llevarlo a un juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. ¿Por quién oraban? Oraban por Pedro. ¿Y a quién habían asesinado? Habían asesinado a Santiago. Ahora, este es uno de los muchos lugares donde la experiencia de los creyentes de primera generación se cruza con la nuestra. Piénsalo. Los seguidores de Jesús le piden a Dios que salve a Pedro días después de que Dios no salvara a Santiago. ¿Por qué molestarse en preguntar? Si Dios hubiera estado preocupado por Pedro, ¿no habría permitido que Pedro fuera arrestado en primer lugar? ¿No lo crees? ¿Por qué permitir que lo arrestaran? Así que si Dios no impidió que Pedro fuera arrestado, ¿por qué recurrir a Dios en busca de ayuda después de que Pedro fue arrestado? Y si Dios no protegió a Santiago, ¿por qué deberían esperar que protegiera a Pedro? Entonces entiendan, los seguidores de Jesús piden a Dios que salve a Pedro días después de que Dios no salvara a Santiago. Y uno se pregunta, ¿estaban locos como nosotros? En realidad, estamos tan locos como ellos porque aparte de ser locos, no estaríamos teniendo esta conversación. Aparte de su locura, el mensaje de Jesús nunca habría sobrevivido al siglo I. Resulta que no estaban locos. Su fe no estaba fuera de lugar, ni la tuya tampoco, cuando sufres y cuando ocurren actos casuales en tu vida donde no tienes control, pero que crees un Dios que sí tiene el control de todas las cosas. Para mí, narrativas como estas son tan reconfortantes en 2 niveles. En primer lugar, las personas más cercanas a la acción, los hombres y mujeres que conocían personalmente a Jesús y optaron por seguirlo debido a su resurrección, no eran inmunes a las tragedias y pérdidas aleatorias e inexplicables. Sí, Jesús cada vez que fue a un funeral resucitó al muerto. Mira, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. En fin, Jesús resucitó él mismo, pero no resucitó a Santiago luego que lo mataron. No impidió que Pedro fuera a la cárcel. Ahora entiendes, estas personas, por creer en Jesús y por ser los primeros seguidores de Jesús, no fueron librados del dolor o de las tragedias o de los momentos oscuros de la vida. A pesar de creer que Dios podría haber impedido que esas cosas malas sucedieran, recurrieron a Él en busca de consuelo, recurrieron a Él en busca de ayuda, justo después que estas cosas ocurrieron. Así que podemos estar locos, pero estamos en buena compañía, en medio del dolor y en medio de la dificultad. Y puede que parezca que estamos locos, sin embargo, no estamos solos en nuestros dilemas. Leer estas historias nos ayuda a responder a estas preguntas. No somos los primeros, porque estos hombres, los primeros seguidores de Jesús, los testigos presenciales de su resurrección, no continuaron y recurrieron a Dios porque todo tenía sentido en sus vidas. Ellos continuaron confiando y recurriendo a Dios
Porque lo menos que tenía sentido de todo, la crucifixión del Mesías de Dios, dio lugar al mayor bien posible para todos. La salvación del mundo, el perdón del pecado y un camino abierto a nuestra relación con Dios. En la medida en que nuestra fe esté anclada en esos mismos acontecimientos antiguos, nuestra confianza en Dios nos sostendrá a través de los valles aleatorios e inexplicables de Dios, ¿dónde estás? Cuando te consigues con esta pregunta. Así que cuando te encuentres orando al mismo Dios que no vino por ti como querías o esperabas que lo hiciera, de la forma en que vino a través de la persona que está a tu lado, porque quizá mientras hay uno que dice, Dios me libró del accidente, está otro que dice, ¿y por qué no me libró a mí? Mientras hay uno que dice, Dios me sanó de cáncer, hay otro que dice, pero ¿por qué no sanó de cáncer a mi papá, que fue un hombre de fe? Recuerda que hay una fe que va más allá de las circunstancias presentes y temporales. Hay una fe que va más allá del aquí y el ahora. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, María y Marta son los hombres y mujeres cuya fe sentó las bases para la evangelización del mundo. Su fe irracional, a pesar de dónde está Dios, es la razón por la que el mensaje de Jesús ha llegado a nosotros en este siglo XXI. Alerta esto. Herodes no ejecuta a Pedro hasta varios años después de su arresto. Pedro dicta una carta a los cristianos que viven en una variedad de regiones dispersas por todo el imperio. Cristianos que, como él y sus amigos en Jerusalén, eran perseguidos y sufrían por su fe. Para cuando Pedro está escribiendo esta carta, Pedro ha sido arrestado varias veces y ha sido fugitivo durante años. Mantuvo su paradero tan oculto que nadie sabía dónde estaba. Así que recuerdas este relato de Lucas en Hechos donde está diciendo, es arrestado, custodiado por unos soldados. Ya sabemos que Pedro se escapó de esa. Entre su arresto en Jerusalén y su ejecución en Roma pasaron entre 9 o 10 años. A pesar de que se había fugado y se mantuvo escondido, siempre mantuvo la esperanza. Y al pasar el tiempo, Pedro entonces escribe a los cristianos algo que sería útil que nosotros entendiéramos en el día de hoy. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Uno le dice, Pedro, espera, ha sido arrestado varias veces, ha sido azotado, ha sido aterrorizado y el Dios y Padre de tu Señor Jesucristo no hizo nada para detenerlo. No hizo nada para detener tu dolor y tu sufrimiento. Tienes un precio en tu cabeza. Esteban, un diácono de la iglesia, había muerto. Santiago está muerto. Los apóstoles son todos sus fugitivos. ¿Y qué dices? El Dios y Padre, a ese Dios y Padre alabas. Y Pedro responde, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Es posible que tus oraciones no todas sean contestadas. Puede que nunca entiendas la aleatoriedad de la vida o esas cosas casuales que pasan en la vida, pero permaneces con esperanza. Tu esperanza no está anclada en la teología, la creencia o en un libro. Pedro dice que nuestra esperanza está anclada en un evento. Y mira lo que dice, un acontecimiento. ¿Y cuál es ese acontecimiento? La resurrección de Jesucristo. Ahí está anclada nuestra esperanza. Y dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo.
Y Pedro hace una observación interesante, que el sufrimiento es por un tiempo, que el sufrimiento no será para siempre. Y en otros lugares dice que es por un pequeño tiempo. Pedro incluye su vida en medio de estas pruebas y sufrimientos. Le habla a ellos, pero él mismo ha sufrido. A esto tú podrías decir, entonces Pedro, el dolor y las pruebas, el sufrimiento, los hechos casuales de la vida o aleatorios, no son evidencias de que Dios no nos está escuchando o que Dios no se está involucrando. No indican que las cosas que están girando fuera de control o que necesitamos un renacimiento, que Jesús regresará pronto o tal vez que hemos hecho algo malo. Y Pedro diría, no, tu sufrimiento no indica eso. El sufrimiento de los hombres de Dios no indica eso. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. La fe es probada. ¿La fe en qué y en quién? En Jesucristo y en su resurrección. Una fe preciosa. Una fe que da vida eterna. Y no solo una fe que hace que las cosas sean perfectas en la temporalidad de la vida. Es una fe que tiene que ver con lo eterno. Y sigue diciendo Pedro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, ¿deberíamos esperar esto? Pedro nos dice, sí, la gente está mirando. Las personas que están sufriendo mientras sufres están mirando. La gente que sufre sin esperanza se sentirá atraída por tu esperanza y por tu paz. Piensa, los sufrimientos no son ajenos a todo el que vive en esta tierra. Pero esos que sufren te ven a ti mientras sufres, y si ven que tú tienes una esperanza eterna, entonces se sentirán atraídos por esa esperanza y por esa paz que tú manifiestas. Y ellos pueden ser atraídos al objeto de tu fe. Cuanto más oscuro se pone, más brillante alumbra tu esperanza y la respuesta que das al sufrimiento y al dolor. Deja que tu luz brille de tal manera que la gente vea tu respuesta y mire hacia arriba y diga, hey, quiero tener ese tipo de esperanza que tú tienes. Y dice Pedro, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pedro está diciendo, ¿saben? Ustedes lo aman porque han creído en mi testimonio, porque yo sí estuve con él, porque yo sí lo vi y porque yo lo vi resucitar. Y dice que aunque no lo han visto, un día lo van a ver y se alegrarán, pues están obteniendo el resultado de su fe, que es la salvación de sus almas. Así que pensemos y vayamos a la historia con la cual comenzamos. Así que Pedro lo que está diciendo es la inconsistencia y la aleatoriedad de la vida no debe confundirte. Los hechos aislados que pareciera que no tuvieran conexión no deberían hacer que pierdas tu confianza. Pero la pregunta es, ¿están socavando tu confianza? Estas cosas que ocurren sobre las cuales no tienes control. Así que, vamos, ya ellos mataron a Santiago, Pedro, y ahora han venido por ti. Y Pedro dice, no, mi fe no depende de la coherencia o la certeza. Mi fe no se ve sacudida por lo que no puedo explicar o por la casualidad de la vida. Yo vi a la mejor persona sufrir la peor muerte posible. No tenía ningún sentido, ninguno. Y Dios lo trajo de vuelta a la vida. Dios lo resucitó. Solo puedo decirte una cosa.
después de la resurrección, el resto es solo detalle. Después de la resurrección, lo que venga es simplemente un detalle. Luego de decirles esto, entonces Pedro les da una serie de tareas a los hombres y mujeres que están dispersos por todo el mundo antiguo, y estas tareas son muy interesantes, pero esas tareas las vamos a ver el próximo domingo cuando celebremos la Pascua o el Domingo de Resurrección. Pero quiero volver a la historia inicial. Entonces, Santiago está muerto, Pedro está encerrado en prisión, y recuerden que está en la cárcel, custodiado, y los seguidores de Jesús en Jerusalén están orando, pidiendo a Dios que facilite la liberación de Pedro, sabiendo que Herodes puede estar viniendo incluso por ellos después. Luego, por razones que no tenían sentido para ellos en ese momento, pero que se haría más claro más tarde, miren entonces lo que ocurre. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Recuerden que 4 soldados lo custodiaban y eran cuatro guarniciones, cada una de 4 soldados que me imagino que se turnaban para custodiar celosamente a Pedro. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. ¿Y qué ocurrió? De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. ¿Y qué le dice el ángel después? «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». No, el ángel le está dando instrucciones. Claro, Pedro está medio dormido, ¿no? Porque si te despiertan de esa manera necesitas muchas instrucciones. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Y me imagino que todo esto lo escribe Lucas porque luego se oyó con Pedro. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos, ¿no? Así que qué interesantes son las escrituras. Casi que magia, ¿no? Delante de Pedro. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. ¿En serio? Nos preguntamos. ¿Por qué ya Dios no hace estas cosas? Pedro y sus amigos se preguntaron: ¿por qué Dios no hizo eso mismo por Santiago? Si hizo tanto por Pedro, ¿por qué no lo hizo por Santiago? Y probablemente hay preguntas que tú te haces cuando Dios sana a una persona y no sana a otra. Cuando Dios salva a una familia de un accidente, pero no salva a otra. ¿Por qué Dios hace unas cosas y otras no las hace? ¿No te parece que son actos aleatorios? Ellos nunca obtuvieron una buena respuesta a su pregunta. Puede que tampoco nosotros tengamos una respuesta satisfactoria a la nuestra. Cuando Pedro se dio cuenta de que esto no era un sueño, realmente estaba fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Así que Lucas sigue describiendo: fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, Juan Marcos, donde mucha gente se había reunido y oraba. Y recuerden que hay muchas Marías en la Biblia, ¿no? Esta es María, la madre de Juan Marcos. Y sigue diciendo: Pedro llamó a la entrada exterior y una sierva llamada Rode vino a abrir la puerta. Así que esta muchacha vino a abrir la puerta, y miren lo que ocurre. Cuando reconoció la voz de Pedro, estaba tan contenta que regresó corriendo sin abrirla y exclamó: «Pedro está en la puerta». Estaban orando por la liberación de Pedro, pero aparentemente no esperaban que Dios respondiera a su oración. Porque si hubiesen esperado que Pedro iba a venir,
Herodes no se hubiese asombrado tanto. Escucha su respuesta, porque esto es tan importante. Es más, evidencia que los escritores del Nuevo Testamento no describieron a los personajes principales como héroes o incluso con personas que tenían una fe más grande que la tuya y que la mía. Ellos tenían una fe promedio. No experimentaban milagros todos los días, no esperaban uno ese día. Por eso Herodes les dice a los que oran que Pedro está en la puerta. Y ellos que entonces dijeron: ¿estás loca? Espera, ¿no estaban orando por ellos? Ellos decían: sí, pero realmente orábamos, pero no estábamos esperando que sucediera. Y sigue diciendo el verso 15. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel o algo así como su contraparte espiritual. Ellos pensaron: ya debe estar muerto y su fantasma nos está apareciendo. Ahora vean, mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Fue una respuesta real a la oración. Imagínate eso. Están ellos mirando a Pedro y están como diciendo: ¡hey! Dios oyó nuestra oración, lo liberó, lo libró de la muerte. ¡Qué bueno! Y así que están haciendo tanto ruido en esa casa, y Pedro sabe que cuando descubran que él se escapó, van a hacer una persecución, ¿no? Así que, hey, Pedro les dice lo siguiente, les hace señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago, el hermano de Jesús, y a los demás hermanos lo que pasó. Les dijo, y después se fue a otro lugar. Pedro se va a otro lugar, se va a esconder. Él sabe que Herodes no va a descansar hasta dar con él, porque ahora es un fugitivo. Y los fugitivos en la época del Imperio Romano eran condenados a muerte. Ahora, Lucas no dice a dónde se fue Pedro. Cuando escribió esto, Pedro todavía estaba vivo y era un hombre buscado. Si Lucas sabía dónde estaba Pedro, entonces no lo iba a escribir, porque si escribiera dónde estaba, alguien podía encontrar ese escrito y podría perseguir a Pedro. Pedro pasó a la clandestinidad con tanto éxito que nadie ha descubierto con certeza hasta el día de hoy a dónde se escondió Pedro. Entonces Lucas continúa y nos da más detalles. Al amanecer, en el verso 18, hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Y sigue diciendo: Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarle, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Herodes había sido humillado. Recuerdan, él había prometido a la gente que verían el juicio de Pedro, pero Pedro se había escapado. Habían 4 soldados en 4 turnos que lo custodiaban, pero no pudieron con Dios. Y Herodes está tan humillado que sale de la ciudad y va a su casa en la playa en el mar Mediterráneo. Y mientras está allí, un grupo de la ciudad vecina pidió tener una audiencia con él para mostrarle su apoyo, porque dependían del favor de Herodes para su suministro de alimentos. Y nos dice en Hechos 12:21, cuando llegó el día de esa concentración, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Ahora, aparte de Lucas, hay alguien que escribe acerca de esto y es un historiador judío llamado Fabio Josefo. Y él dice que la túnica de Herodes estaba hecha de plata. Cuando el sol de la tarde se reflejó en él, la multitud estalló y lo declaró Dios. Y Lucas escribe en el verso 22, al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios.
así que murió comido por gusanos. Y estas son historias que parecieran asombrosas. Pero ¿sabes que Fabio Josefo, quien no escribió ninguno de los libros de la Biblia, fue un historiador judío, confirma esto? Fabio Josefo escribe: Herodes fue tomado por un fuerte dolor en sus intestinos. Su gente entonces, mientras estaba dando el discurso, el dolor en los intestinos, lo saca fuera del escenario y Herodes muere días después. Y ciertamente su cuerpo fue comido por gusanos. ¿Qué crees que pasó con Pedro? ¿Qué pensó Pedro cuando se enteró de esta noticia? Probablemente Pedro se sintió aliviado. Él pudo haber pensado: Dios, si te lo hubieras llevado un mes antes, Santiago todavía estuviera vivo. Así como los 4 guardias de la prisión desafortunados que murieron porque Pedro se escapó. Lucas termina su historia con este estado de cuenta acerca de todo lo que había ocurrido. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Ciertamente podemos ver cómo la palabra de Dios se difundió, cómo hubo cosas que Dios no evitó y hubo cosas que sí evitó. Hubo cosas en las cuales cualquiera pudiese pensar: ¿por qué Dios no interviniste? Y Dios no intervino, pero hubo cosas en las que Dios intervino. Es por eso que estos textos fueron creados, fueron escritos por Lucas, por lo menos Hechos, las cartas de Pedro, y fueron preservados por los creyentes de la antigüedad. Es por eso que el nombre y el mensaje de Jesús ha recorrido el mundo. A nivel personal, estos acontecimientos y la respuesta de nuestros hermanos y hermanas del siglo I es la razón para tomar prestada una frase de Pablo hacia los tesalonicenses, que en 1 de Tesalonicenses 4, 13 y 14 dice: para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Pablo no niega que hay cosas que a los creyentes van a entristecer, pero dice: ¿sabes qué? Hay una diferencia entre la tristeza del creyente y la tristeza del que no es creyente. Y habla de que hay unos que no tienen esperanza. Y Pedro nos habló en lo que leímos antes de una esperanza viva, porque creemos que Jesús murió y se levantó de nuevo. Tanto Pedro como Pablo están diciendo: nuestra esperanza está en la resurrección. Y que lo peor que puede ocurrirnos no es morir. No es morir. Porque los creyentes tienen vida eterna en Cristo. Y Jesús mismo dijo: el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Por esta razón es que podemos nosotros hacer lo que dice Pedro en 1 de Pedro 5:7, echar todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Todas nuestras preocupaciones y ansiedades, nosotros no tenemos el control. Así que podemos colocar nuestras vidas, lo que nos pasa, en las manos de aquel que sí tiene el control. Puedes saber que se preocupa por ti a pesar de lo que ves a tu alrededor y a pesar de lo que pueda estarte pasando. Es por eso que para esto quiero tomar una frase prestada del autor de Hebreos. Podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Escucha, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Y sabes qué vas a encontrar allí? En tus momentos de dolor y de tristeza, ese momento de dolor tan profundo que sintieron los hermanos del primer siglo al saber que Santiago había sido decapitado. Encontraron gracia, que significa fuerzas para vivir, fuerzas para enfrentar cualquier situación que esté delante de nosotros, y misericordia, que es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y esta es la razón por la cual tenemos esperanza, aun cuando no tenemos explicaciones. ¿Sabes qué? Hay cosas que yo no puedo explicarte, que yo no puedo decir: mira, esto ocurrió por esto y por esto, tengo la explicación perfecta. Tenemos esperanza, aun cuando no tengamos explicaciones.
Si Pedro tiene razón, y él lo sabría, entonces lo que nos parece aleatorio o un acto al azar, injusto e innecesario, puede ser aleatorio e injusto e innecesario, pero a pesar de esto nos asegura que nuestra esperanza no está fuera de lugar. Nuestra esperanza no es en vano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se nos ha dado, un nuevo nacimiento en una esperanza viva, un nuevo nacimiento en una esperanza viva. Entonces, ¿sabes qué? Nuestra esperanza no está anclada en nuestra capacidad para predecir e interpretar circunstancias. Tenemos una esperanza viva anclada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Retomaremos aquí la próxima semana cuando celebremos la Pascua. Pero mientras tanto, te quiero dejar 2 preguntas para mantener la conversación con tu familia o tus amigos durante esta semana. Primera pregunta: ¿alguna vez tu fe ha recibido un golpe debido a un sentimiento, a un sufrimiento casual, innecesario, inexplicable, sea tuyo o de otra persona? ¿Recibiste un golpe duro de dolor y pensaste, Dios, pero ¿por qué no actuaste si tú puedes hacerlo todo? ¿Te pasó a ti o le pasó a otra persona? ¿Te recuperaste? Si no es así, si es así, si te recuperaste, ¿puedes decir cómo? ¿Puedes compartirlo con otros? ¿Dónde estuvo tu esperanza en el momento en que recibiste el golpe más duro de tu vida? Segunda pregunta: ¿por qué somos tan propensos a anclar nuestra fe o confianza en Dios por lo bien que van las cosas? ¿Por qué muchas veces tenemos esperanza cuando todo está yendo viento en popa, cuando las cosas van bien? Pero ¿qué ocurre cuando entonces recibimos un fuerte golpe en la vida? Mira, si no recuerdas nada más del mensaje de hoy, recuerda esto: hay esperanza incluso cuando no hay explicaciones. Los hombres y mujeres que nos trajeron el Evangelio, que arriesgaron su vida para asegurar que el mensaje de cambio estaba en Jesús y que cambió sus vidas. Estos hombres tuvieron una fe que sobrevivió a la persecución del siglo I. Lo atestiguaron. Y escúchame, aún sintiendo temor, aún sintiendo ansiedad, aún sintiendo que no tenían el control. Lo atestiguaron, y cuando uno se siente así, solo puede anclar su esperanza en la resurrección. Tu esperanza no es en vano, porque tu esperanza no está en la propia esperanza. No es que tienes esperanza porque tienes esperanza. No, tu esperanza está en un hecho. Tu esperanza está en un Salvador resucitado. Así que me gustaría orar por ti, porque quizá estás pasando por momentos difíciles o pasaste por momentos y estás preguntándote, ¿pero por qué? ¿Por qué? A decir verdad, mira, Dios no te debe una explicación. Él es Dios. Él es quien tiene el control de todas las cosas, no tú. A decir verdad, tu esperanza está en que un día Jesús resucitó de entre los muertos. Y si Él vive, nosotros también viviremos. La muerte no es el fin, la tierra no es el cielo. Hay un lugar mejor y allí está nuestra esperanza. Señor, queremos darte muchas gracias porque has hablado a nuestras vidas hoy. Gracias por estas historias como la de Pedro, como la de los creyentes del primer siglo. Eran gente con una fe promedio. Gracias porque fueron tan honestos al escribir esta historia y mostraron que muchas veces no esperaban que ocurrieran milagros, pero sin embargo colocaban toda su fe y esperanza en ti. Señor, que nuestra fe coloque su esperanza en la resurrección siempre. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Así que quiero invitarte a que allí donde estás nos acompañes con esta canción que habla
acerca de la esperanza. Y si quieres cantar junto a nosotros, hazlo allí donde estés. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.